días, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener una entrevista exclusiva con la ex esposa del militar venezolano secuestrado y asesinado en nuestro país. Va a estar en el estudio de CNN Chile, la grabamos hace algunos momentos y va a estar pronto además completa. El mejor resumen lo vamos a tener aquí en CNN Prime y luego va a estar completa. Los 40 minutos de conversación que tuvimos, no vamos a decir su nombre por petición de ella, resguardamos su identidad, pero van a tener acceso ustedes al material completo en las redes de CNN Chile, en la página web y también un compacto con lo más importante que dijo aquí en CNN Prime. Vamos de inmediato con los titulares. El gobierno estaría abierto a estudiar modificaciones al sistema de nombramiento de jueces a propósito de las aparentes influencias del abogado Luis Hermosilla en la asignación de ministros del Poder Judicial. Desde la Corte Suprema, en tanto, preparan para mañana un pronunciamiento sobre este grave tema. 420.000 vehículos saldrán de la región metropolitana por Semana Santa, según informaron las autoridades. Debido a este aumento de los viajes, se implementará un reforzamiento de las fiscalizaciones en los terminales de buses y carreteras. Además, volverá el tradicional peaje a Luca. En temas internacionales, por primera vez, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución para pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza. La iniciativa logró los votos necesarios porque Estados Unidos se abstuvo en lugar de ejercer su derecho a veto. Y en el deporte, Ricardo Gareca abordó el amistoso de mañana ante Francia. El director técnico de La Roja indicó que la idea será que el equipo mantenga un estilo de juego definido. También explicó que no hay un plan específico para detener al delantero galo Mbappé. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Recuerda entonces, en momentos en nuestras redes sociales va a estar completa la entrevista exclusiva. Primera vez que habla en televisión la esposa del militar venezolano asesinado y secuestrado en nuestro país. En momentos va a estar completa la entrevista en nuestra página web de CNN Chile y también en unos momentos más van a poder conocer un extracto con lo más importante que señaló aquí en CNN Prime. Comenzamos contándoles que quedan pocos días para el primer fin de semana largo del año y las autoridades ya se preparan. Por eso se dieron a conocer varios planes de contingencia, entre ellos un aumento a las fiscalizaciones a los equipajes en los terminales de buses, además de los clásicos 3x1 y peaje a Luca, como nos cuenta María Luisa Carrión. Tiene 5 años, trabaja hace 4. Su nombre, Fermín, y ha estado encargado de inspeccionar algunos de los bolsos o maletas que llegan al terminal intermodal de Pajaritos. Misión que repetirán otros de sus colegas en otros puntos del país, porque como parte del Plan Nacional de Fiscalización Preventiva de Semana Santa, se intensificarán las pesquisas en los equipajes. Estamos enfocados en los equipajes, en asegurarnos que el equipaje que entra al bus tenga una concordancia con la persona que tiene el pasaje y asegurándonos que los terminales no se transformen en puntos de movimiento ni de mercadería ilegales como tampoco de droga u otros elementos que claramente no queremos en circulación. Y no solo drogas o contrabando, por ejemplo, de cigarrillos. El objetivo también es detectar si se intenta trasladar algún tipo de arma. Será el OS7 de Carabineros el encargado de realizar esta labor junto a sus fieles acompañantes. Podrá apoyarlo personal privado o municipal de seguridad. Son 35 operativos en distintos puntos de nuestro país, no solo acá en la región metropolitana, donde se estarán fiscalizando mochilas, bolsos y por supuesto también maletas que lleguen a los distintos terminales interurbanos. La medida es valorada por los pasajeros que incluso piden se puedan intensificar estas fiscalizaciones durante el año, no solo en fines de semana largo. Me parece una buena implementación, ya que hoy en día con tanta delincuencia, entonces en realidad no se sabe a veces la gente que llega de Santiago, Viña. Entonces me parece bueno, así es más seguro también para los que viajamos. Perfecto, tiene que haber harta fiscalización si queremos evitar cualquier tipo de delincuencia, de tráfico, cualquier problema. Está perfecto. Da seguridad cuando uno se sube a los buses, que no se suba gente con droga o con armas, cosas así. Servicio Ruta Curacaví con destino Casablanca. Fiscalización aleatoria del equipaje que se sumará a otras medidas, como el alcotest o narcotest que se realiza a los conductores de buses y los controles de velocidad a autos particulares.
Más de 1.300 carabineros vamos a estar emplazados en diferentes puntos del país, más de 750 vehículos que van a estar resguardando no solamente las autopistas, sino que también los terminales de buses, el terminal aéreo, también vamos a tener patrullajes aéreos, todo con la finalidad de que no tengamos ni víctimas que lamentar en accidentes de tránsito. Por ejemplo, como las 15 personas que murieron la Semana Santa del año pasado. El Ministerio de Obras Públicas, por su parte, también presentó su plan de contingencia. Se espera que más de 412.000 vehículos salgan de la capital desde el jueves, siendo ese el día de mayor flujo. Hasta el domingo, en tanto, retornarán unos 381.000. Si vamos a los horarios de mayor flujo, en la ruta 5 al norte, como ya mencionaba, el jueves 28 durante la tarde, un poco menor el viernes durante la mañana, pero en general la ruta 5 norte, en la 68, en la 78 y en la ruta 5 al sur, esperamos una gran cantidad de vehículos el jueves en la tarde. Se implementará el clásico peaje a Luca. En la ruta 68 y 5 norte será el jueves desde las 7 de la mañana a las 1 de la tarde y luego el viernes desde las 7 a las 10. En tanto, en la 5 sur solo se aplicará el jueves 28. Para el retorno el domingo, esta medida tendrá igual régimen para las 3 carreteras y será el domingo desde las 7 a las 11 de la mañana. Además, en la ruta 5 sur entre Pelequén y Rancagua habrá 3x1 en dirección a Santiago. Implementar por lo pronto el plan ABC, ambulancias, bomberos y carabineros en caso de cualquier contingencia y por supuesto, como de costumbre, hemos redoblado todos los equipos nuestros de patrullas viales, grúas, auxiliares, etcétera, para que en el caso que se produzca alguna contingencia resolverla de la forma más rápida posible. Planes de contingencia, fiscalización y prevención para enfrentar el primer fin de semana largo de este 2024. Avanzan las conversaciones por el pacto fiscal. El gobierno llegó a un acuerdo con la Democracia Cristiana para que quienes tengan ingresos desde 4,5 millones de pesos al mes paguen más impuestos. Natalia Muñoz tiene el desglose de esta iniciativa y sus reacciones. Gracias, ministro, que nos vaya bien. Un acuerdo muy importante para la tramitación del nuevo pacto fiscal. Así el Ejecutivo deja atrás la propuesta original que contemplaba elevar el impuesto a la renta desde el tramo de 3,2 millones de pesos. Ahora Hacienda cede para que el alza impositiva sea a partir de 4,5 millones de ingresos al mes. Compromiso de la Democracia Cristiana por impulsar el desarrollo económico, impulsar el empleo y que no sean los segmentos medios profesionales, insisto también, pequeños y pequeñas empresarias los que se tengan que llevar el peso de una reforma tributaria. Nosotros queremos expresar también públicamente el reconocimiento al Ministerio de Hacienda, quien fue capaz de flexibilizar su postura inicial, que buscaba gravar los impuestos en lo que a nuestra opinión eran las clases medias, profesionales, jóvenes. De esta forma, la Democracia Cristiana se compromete en apoyar la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias y una de las reformas eje del gobierno, la que tras el rechazo de la reforma tributaria del año pasado, ahora llega con diferentes proyectos bajo el nombre de Pacto Fiscal. Uno de ellos que faltaba afinar detalles es el impuesto a la renta. Ese proyecto va a ingresar la próxima semana y tenemos otras conversaciones con partidos políticos. Vamos a ver cierto en qué se traducen específicamente en lo formal. Eso sí, este nuevo ajuste continúa haciendo ruido en la oposición, quienes aseguran que el monto es injusto. En un país donde el 4% de la población aporta el 82,5% de los impuestos, aumentarle la carga a las personas, sea desde los 4,5 millones a 3,200,000 pesos, es injusto. No estamos de acuerdo en aumento de impuestos en estos momentos. ¿Por qué razón le vas a cargar la mano a aquellos profesionales exitosos en Chile? Le estás diciendo, mire señor, usted sea un profesional mediocre, no se capacite, no saque un doctorado, no saque un magíster, no sea más en su empresa, porque le vamos a cobrar más. Es que no basta solo con los votos de la DC, requiere de demócratas, el Partido de la Gente, independientes. Incluso la propuesta anterior había sido criticada por voces oficialistas como el Partido Comunista. Al aumentar los impuestos a las personas que tienen ingresos sobre los 4,5 millones de pesos, mucho mejor que la
propuesta original, aunque creemos de que hay que avanzar en algo más progresivo, o sea, de que el mayor aumento se concentre en el 1% más rico. Me parece importante que se haya ajustado el impuesto a la renta de 3,2 millones a 4,5. Desde el Comité Demócrata estamos absolutamente disponibles a conversar siempre y cuando no sea afectada la clase media. Según expertos, la recaudación sería cercana a $500 millones vía subir impuestos a 230.000 personas. Es avanzar hacia justicia tributaria, es decir, que las altas rentas en Chile paguen lo que les corresponde pagar para poder contribuir al país. Y en ese sentido, quienes se oponen o van en dirección contraria a este objetivo son las voces de la derecha, que lamentablemente no quieren construir un acuerdo en esta materia. Lo que queremos salvaguardar es que, uno, se logre la recaudación que se busca para las urgencias sociales que existen, y dos, que sea un mecanismo progresivo, es decir, que quienes tienen más paguen más. Y con eso nosotros podemos avanzar en lo que es una propuesta tributaria que sea con el apoyo de nuestro sector. Yo lo que espero es que no sean ciegos a las urgencias que viven día a día las personas en el país. Yo creo que compartimos la necesidad de responder a las urgencias que existen en el... Los detalles se conocerían la próxima semana, pero desde la DC indican que la tasa impositiva aumentaría 16% para este rango de renta de más de 4,5 millones de pesos. Diversas críticas han surgido luego de la propuesta del CERVEL de realizar las elecciones de octubre en 2 días, un tema que les adelantamos aquí en CNN Chile. Ahora se sumaron el Partido Republicano, los alcaldes e incluso parte de la población. Reporte de Belén Saldías. ¿Tú sabías que hay elecciones en octubre? Sí, sí lo sé. También entiendo que son 2 días de votación. Sí. Sí, de alcalde. No sabía. Algunos lo tienen presente y otros no tanto. Y es que si bien aún quedan meses para las próximas elecciones, estas ya están en el debate público. La razón, la propuesta del CERVEL para que se hagan en 2 días y no en 1 como es actualmente. Una iniciativa que sin embargo no ha generado un consenso. En todas las próximas elecciones vamos a tener voto obligatorio. Por lo tanto, no podemos tomar una medida parche de hacerlo en 2 días en esta ocasión sin pensar en que todas las elecciones siguientes va a suceder lo mismo. Se deben tomar medidas concretas. A cambio, el Partido Republicano propuso extender el horario de votación y ampliar el número de locales, pero su iniciativa tampoco logra unar el apoyo suficiente. Además, una parte de los parlamentarios prefiere decantarse por la que hizo el servicio electoral. Creemos que es una propuesta razonable, de manera de asegurar la participación y de garantizar que la gente lo pueda hacer en una forma que no les signifique o no les tome mucho tiempo. Es un proyecto que aporta desde el punto de vista de la participación ciudadana, atendido el fenómeno del voto obligatorio, donde vamos a contar con un padrón mucho más amplio. Podría ser útil siempre y cuando se organicen a los votantes, porque esto podría permitir evitar los colapsos, sabiendo que los votos van a ser gigantes. Y es que esta propuesta surge por la cantidad de cargos a elegir: alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales, así como también el número de personas que concurrirán a las urnas con el voto obligatorio, más de 12 millones, con una participación del 85% del padrón total. Y pese a que el objetivo del CERVEL sería favorecer a los electores, la última encuesta acá demostró que un 64% de los consultados dijo estar en desacuerdo con la propuesta. Yo creo que 2 días a lo mejor es mucho, y también porque se piensa en el comercio. No hay opción, porque hacerlo en un solo día van a ser colas interminables, no toda la gente va a poder votar, pero no es malo, yo creo. Un día basta y sobre. Siempre ha sido así, porque lo van a cambiar ahora. Bien, aunque igual se va a congestionar porque la gente va cuando quiere. No, complicado, sobre todo porque la gente igual no, los tiempos de repente la gente no se puede. Además del comercio, otro sector que expresó su preocupación fueron los alcaldes. Las municipalidades están a cargo de la logística de los locales de votación y apuntan a que una elección en 2 días obligará a gastar el doble. ¿Cuál es nuestra preocupación? Los municipios ya incurrimos en gastos para desarrollar la elección. Tenemos que comprar todos los implementos para desarrollar la elección. Si se amplía la elección a 2 días, por supuesto que ese gasto aumenta. Una manera de compensar, si es que así se resolviera realizar la elección en 2 días, es que la notificación de las personas que no votan se desarrollara de manera electrónica. Es muy difícil hacer las elecciones en 2 días.
es un costo muy importante para los 345 municipios y además que es un costo grande para el país. No están pensando en la economía, no están pensando en la seguridad. Tras el compromiso del Ejecutivo, la propuesta llegará prontamente hasta el Congreso para comenzar su discusión. Esperamos que todos los aspectos técnicos sean resueltos esta semana y por tanto vamos a hacer un esfuerzo para que el proyecto se presente antes del reinicio del trabajo legislativo, porque esta semana es distrital o regional. Recordemos que la anterior elección de alcaldes, concejales y gobernadores regionales también se realizó en 2 días. Claro que se dio en medio de la alerta sanitaria por el COVID-19. Solo en gastos del CERVEL, una elección en 2 jornadas costaría 5.200 millones de pesos más que hacerla en un solo día. 671 millones de dólares costaría reducir la lista de espera en salud, un problema que desde el Ministerio aseguran es de nunca acabar y por eso el objetivo principal, dicen, es disminuir los tiempos para ser atendidos. Algunos expertos indican que parte de la solución estaría en las alianzas público-privadas. Los detalles con Macarena Román. Llevamos más de un año esperando. Por eso digo, no es correcta, porque en la mediana, no toda la gente, no es el máximo de espera. Así es, eso es justamente lo que estoy explicando, señora, exactamente lo que estoy explicando. Es que no es fácil de explicar lo relacionado a la lista de espera, menos cuando son datos que están relacionados 100% a la calidad de vida de las personas y su costo para resolverla sobrepasa los 670 millones de dólares. La perspectiva de que se van a acabar las listas no es real. Lo que nosotros hemos planteado y que el presidente lo ha asumido como compromiso es que esas personas en esa lista no esperen tiempos que son poco dignos o que son poco razonables. Tiempos que bien sabe Mónica son extensos. A sus 77 años perdió la cuenta de la cantidad de meses o años que lleva esperando para ser operada de una rodilla. Lógico, porque ando cojeando, pues hijo, tengo que andar del brazo de mi hijo para que me acompañe, porque además soy operada del corazón. Según cifras del Ministerio de Salud, se ha ido avanzando en los tiempos. En pandemia, por ejemplo, se pasó la barrera de los 500 días de mediana de espera y en la actualidad está bajo el año, tanto para cirugía como para atenciones de especialistas. Obviamente que hay que contar con dinero, primero. La cantidad que aporta, según el jefe de presupuesto del Ministerio de Salud, es mínima, 35.000 millones de pesos. Es mínima. Nosotros, durante la pandemia del año 2021, destinamos más de 114.000 millones de pesos. Y no solo eso, para ir disminuyendo la lista de espera, expertos aseguran que es necesario usar mejor los pabellones, reforzar la atención primaria y la cooperación entre el sector público y privado. Todas esas estrategias están siendo utilizadas en este momento. El FONASA está en una licitación en este momento de listas de espera, con unos fondos que fueron aprobados en el presupuesto, más de 20.000 millones. En total son 333.000 casos los que están a la espera de una intervención quirúrgica y 2,4 millones que buscan ser atendidos por un especialista. Una de ellas es Mónica, de 61 años. El médico me vio, me saqué radiografías y me mandaron con una interconsulta al Hospital San José. Eso debe ser más de 5 años. Nunca me llamaron hasta hoy día. Y vivo con el dolor de espalda. Paralelamente, en el Congreso se legisla en torno a nuevas medidas, pero ¿cuáles? Como sistema de acceso priorizado de determinadas intervenciones sanitarias que tiene como objetivo la gestión eficiente de las listas de espera y consiste en un otorgamiento de un acceso priorizado y protección financiera para la realización integral dentro de un plazo determinado de intervenciones sanitarias que hayan sido priorizadas por el Ministerio de Salud. En la oposición, en tanto, apuntan a la crisis que están viviendo las ISAPRES. Aseguran que eso puede repercutir derechamente en la lista de espera. Es total prioridad y parte de la responsabilidad que tiene el Ejecutivo hoy día en sus manos, a propósito del fallo del Tribunal Constitucional de la semana pasada. Las listas de espera, si colapsa el sistema privado de salud, solamente van a aumentar. Es matemática pura. Aumento del cual ya son testigos miles de personas, en especial quienes esperan por una atención en otorrinolaringología, oftalmología, traumatología y patologías bucales. La esperanza nunca se pierde.
El Ministerio de Justicia confirmó la instalación de inhibidores de señal de celulares al interior de los recintos penitenciarios. Pese a que no se han dado detalles de cómo se va a implementar, la medida ya estaría en etapa de prueba en al menos 3 recintos del sector de Avenida Pedro Montt, aquí donde estamos en CNN Chile. Veamos los detalles con Valentina Nieto. Realice la operación que le estoy indicando. Ingrese su número de RUT a través del teclado numérico de la llamada. Decían ser ejecutivos bancarios, sin embargo la llamada venía nada más y nada menos que desde el interior de la cárcel de Puerto Montt. Nosotros somos, en este caso, del área de seguridad y soporte de banco de la Superintendencia de Banco. Registro que se viralizó en los últimos meses y que muestra una práctica lamentablemente recurrente dentro de los recintos penales. Cuentos del tío y estafas telefónicas que el gobierno confirmó busca eliminar con la instalación de inhibidores de señal en las cárceles. La etapa de instalación de la primera fase está en etapa de desarrollo, está en la etapa de hecho de prueba. Y las licitaciones que vienen para los penales que siguen también. Etapa de prueba que ya habría iniciado en al menos 13 penales. Santiago 1, la ex penitenciaría y el recinto penitenciario especial de alta seguridad. Una tecnología inédita en América Latina que busca enfrentar una realidad que solo en 2023 dejó más de 26.000 celulares incautados a nivel nacional. Que esa cifra que usted señala baje considerablemente para que definitivamente se terminen los actos delictivos que se cometen desde las unidades penales hacia el exterior utilizando un aparato celular. Una vez teniendo las antenas inhibidores en condiciones, el interno no va a poder tener ese tipo de contacto. Yo desconozco la implementación que hace por parte de Gendarmería, pero tienen que tener claro de que una vez puestos los inhibidores, o sea, 0 celulares deberían haber. De hecho, hace menos de una semana, Gendarmería incautó 312 celulares y 277 armas blancas tras un allanamiento en Santiago 1. La criminalidad avanza en las cárceles y ya se alerta que más de 1.200 bandas operan desde su interior. No disponemos de la cantidad de hombres y mujeres, recursos humanos para estar en todos los lugares de la cárcel. Entonces, por cierto que el uso de la tecnología, incorporar este tipo de tecnología, ayuda en materia de seguridad y evita que también que se sigan cometiendo delitos por estas bandas que siguen operando al interior de las cárceles. Medida que ha sido valorada, pero que también ha generado preocupación. Y es que tras el anuncio, algunos reclusos habrían amenazado con posibles motines y tomas de rehenes a modo de protesta. Yo creo que ahí el Estado tiene que ser intransable, no puede ceder ante una política pública en este caso, por cuánto significa simplemente entrar a perder el control del recinto carcelario. Hemos tenido conocimiento de posibles amenazas, lo que además debería verificarse. Cualquier medida que implique un mayor control y restricciones a la población penal siempre tendrán resistencia. Sabemos que hay una situación que se puede venir y también necesitamos respaldo político de las entidades estatales, de que cuando se actúe seamos respaldados como funcionarios en nuestra acción. Un respaldo que piden los funcionarios ante un tema que es complejo de abordar. Aún así, desde el Ministerio de Justicia aseguraron que ya se han tomado acciones preventivas en los recintos carcelarios. Todas aquellas medidas de prevención para evitar cualquier tipo de inconveniente en la etapa de implementación nosotros las hemos ido adoptando. Gendarmería en coordinación con Carabineros y otro tipo de instituciones vinculadas. Instalación de inhibidores de señal que comenzó su etapa de prueba, aunque por seguridad no se han dado mayores detalles de la puesta en marcha a nivel nacional. Lo que sí se sabe es que la medida busca acabar con una práctica que por años han realizado quienes, pese a estar privados de libertad, siguen delinquiendo. Ingrese su número de RUT a través del teclado. Un grupo de sujetos realizó un forado en la pared de las oficinas del Servicio Nacional de la Mujer, esto en calle Huérfanos, para ingresar a una sucursal de una empresa de telefonía y así poder robar un botín de alrededor de 20 celulares que estaba evaluados, más o menos evaluados en 10 millones de pesos. Ante esto, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo que van a revisar los protocolos del edificio gubernamental. A las 22:15 horas se lleva adelante un procedimiento, hay un forado que se hace desde las dependencias del Cernamec, efectivamente, para llegar a una tienda Claro. Hay un robo de menos de 20 celulares y también un avalúo en dinero que llega a los 10 millones de pesos. No hay hasta ahora información de especies sustraídas desde el Cernamec, sino que más bien el destino final era esta tienda de celulares.
Y efectivamente nosotros hemos aumentado las medidas de seguridad en los distintos edificios institucionales. Personalmente voy a pedir información respecto a si se estaban cumpliendo los protocolos en nuestros edificios públicos. La Corte Suprema alista un pronunciamiento tras la publicación de CIPER que reveló mensajes entre el abogado Luis Hermosilla y 2 jueces del Poder Judicial. Se trata de los ministros, el de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, y Antonio Ulloa, de la Corte de Apelaciones, quienes conversaron con el abogado justo a puertas de ser electos para desempeñar nuevos cargos. La nota es de Estefanía Bustamante. Ni una sola palabra emitiría la Corte Suprema hasta discutir el tema en privado. ¿Le podríamos consultar por la situación de los nombramientos de los magistrados, de Jean-Pierre Matus y de Antonio Ulloa? Ministro, ¿ha podido hablar con el ministro? ¿Ha podido hablar con ellos, ministro? ¿Presidente? ¿Ni una palabra? ¿Nada? Nada perturbó al presidente del máximo tribunal cuando se dirigía al Pleno, donde varios le pidieron incorporar un tema de forma extraordinaria: los chats de Luis Hermosilla que habrían influido en nombramientos del Poder Judicial. ¿Guardaréis la Constitución y las leyes de la República? Sí, juro, señor presidente. Antes de jurar como ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus ya intercambiaba mensajes con Hermosilla. Fue CIPER el que reveló cómo el juez contactó al abogado por su cercanía con el expresidente Sebastián Piñera, quien justamente debía elegir al nuevo integrante del máximo tribunal. El nombramiento de los jueces está contemplado en la Constitución y aquí se siguieron todos los pasos regulares y normales. Está elegido un gran ministro. Las cosas hay que investigarlas. No se puede uno fundamentar solamente en rumores, en suspicacias. Si hubiera algo que investigar y si hubiera algo irregular, es probable, pero hasta el momento no hay más que rumores. Los rumores pesan sobre quien arribó al máximo tribunal en octubre de 2021, fecha en la que Matus ya destacaba la importancia de los vínculos en el ejercicio de su profesión. Vida social, como le llamó en una entrevista con el Poder Judicial, a poco más de un mes de asumir en el cargo. La vida del abogado es mucha vida social. El abogado tiene que hacer mucha vida social, tiene que conversar con sus clientes, no solo profesionalmente, tiene que conversar con los colegas, tiene que hacer mucha vida social. Claro estaba para el ministro Antonio Ulloa, que conoció a Hermosilla cuando aún era juez en Copiapó. Él mismo reconoció a CIPER que un amigo le recomendó hablar con el abogado para ayudarlo en la terna. Fue un intento fallido en 2019 que 2 años después surtió efecto. No hay sistema institucional ni reforma legal que pueda sobrepasar o que pueda resguardar cuando se afecta la integridad en general. Genuinamente se avanza si uno mantiene políticas de integridad, y eso no solo tiene que ver con el Poder Judicial, sino que también tiene que ver con la profesión legal. No necesitamos escándalos para avanzar en esto, porque de los escándalos previos ya hemos hecho modificaciones y siguen produciéndose malas prácticas. Prácticas conocidas que han llevado a discutir las reformas al proceso de nombramiento de los jueces, como en el caso de la Corte Suprema, donde ahora participan los 3 poderes del Estado. Y aunque la discusión es antigua, hay varias iniciativas que están en el Congreso. Hay deficiencias estructurales en ese nombramiento y que se han denunciado de qué manera puede haber una influencia política en el nombramiento y también una cooptación durante el ejercicio del cargo también de esta influencia política. Nuestra institucionalidad por definición es perfectible. Ahora es necesario precisar que se ha generado una controversia respecto de la persona que habría eventualmente influido en la decisión que se tomó por un anterior o antiguo presidente. Más allá de la decisión en el Congreso, quieren recopilar además mayores antecedentes sobre el entramado que envuelve a Hermosilla. Por eso la comisión investigadora del caso Audios citará a todos los ministros de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. Es claro que enfrentamos redes poderosas y secretas, pero la gente espera de nosotros que hagamos lo correcto. Hay que investigar si existen causas judiciales representadas por Hermosilla y falladas por los jueces mencionados. Jueces que han estado ausentes en los pasillos del Poder Judicial. Mientras que el ministro Ulloa está de vacaciones desde el lunes pasado, Jean-Pierre Matus no llegó a la Corte Suprema. Será allí, en el máximo tribunal, donde este martes se abordará extraordinariamente el caso. Parlamentarios de la oposición advirtieron que harán lo necesario para impedir que el Partido Comunista llegue a la presidencia de la Cámara de Diputados, y con ese objetivo una de las opciones de la derecha sería respaldar a la diputada de Demócratas, Joana Pérez. Francisca Cárdenas reportó este tema.
Obviamente el día quedamos en libertad de acción y votamos por el senador José García. Haciendo un quiebre que le hace mal a nuestra institución. Hemos visto aquí una operación política. Un escenario que se podría repetir el próximo 15 de abril, pero en la Cámara de Diputados, donde la oposición ya admite que hará los esfuerzos necesarios para evitar que el Partido Comunista asuma la presidencia de la corporación. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para evitar que el Partido Comunista llegue a la testera, porque ellos tienen como principal misión paralizar la agenda de seguridad. Basta con ver sus votaciones. Que ya han votado en contra todos los proyectos que van en la línea de enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia que tenemos en el país. Los partidos de oposición debemos unirnos. Para eso estamos dispuestos a hacer muchos sacrificios, pero por supuesto tampoco quiere decir que vamos a votar por cualquier nombre, pero sí que nuestro esfuerzo está para trabajar en conjunto con la oposición. Y es que según el pacto original le correspondería asumir la corporación al PC, luego de que el oficialismo respaldara en el periodo pasado al diputado de la DC, Ricardo Cifuentes. Claramente la UDI lo que pretende es bloquear las reformas y postergar hasta el infinito la necesidad de los chilenos de subir las pensiones y financiar la salud y la seguridad. Yo espero que la Cámara de Diputados dé el ejemplo y cumpla el acuerdo administrativo original, que no siga el mal camino que ha trazado el Senado de la República. Hay quienes plantean que la moneda debe seguir más de cerca las negociaciones de las bancadas tras los resultados en el Senado que dejaron a la derecha, en particular RN, con la presidencia y a la vicepresidencia en manos de demócratas. Creemos que el gobierno tiene que jugar un rol más activo, particularmente en las conversaciones con el Partido de la Gente. Claramente el Partido Demócrata ya está con Chile Vamos, con la UDI, con Renovación Nacional y con el Partido Republicano. Al igual que en la vida, en política los acuerdos deben cumplirse, porque finalmente lo que permite que el sistema político funcione de buena fe pese a las legítimas diferencias que existen entre los distintos actores. Algunos en Chile Vamos y admiten incluso que si es necesario apoyarán a un candidato de demócratas como la diputada Joana Pérez, que ha sido respaldada por varios parlamentarios, generando consenso en la derecha. Joana Pérez sería una extraordinaria presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. Es una mujer seria, responsable, que además es regionalista, ha trabajado con nosotros en la bancada regionalista. Cuando se levanta un nombre que es transversal, que genera consenso y sobre todo da garantías de que ese trabajo va a estar enfocado en las prioridades de la gente y no en las prioridades que el Ejecutivo coloque, entonces, por supuesto que hay un apoyo. La oposición necesitaría 78 votos para ganar la presidencia de la Cámara, pero no todo es tan fácil porque requieren los votos del PDG, donde reclaman el liderazgo de la testera, también el voto de amarillos y algunos independientes. No existe ninguna posibilidad que la centro derecha alcance la testera de la Cámara sin los votos claves del Partido de la Gente. Y en cuanto a los diputados del PDG, deben decidir si son oficialistas o oposición y dejar de mendigar un lugar en la mesa del gobierno. Poner a Chile en el centro es fundamental para poder avanzar. Un escenario complejo que definirá la composición de una nueva mesa en los próximos días y donde existe la posibilidad de que por tercera vez el Partido Comunista se quede sin la presidencia de la Cámara. El timonel de la UDI no descartó la realización de una primaria presidencial entre la alcaldesa Evelyn Matei y la senadora Jimena Rincón. Todo esto en declaraciones a nuestro programa político ayer domingo en Tolerancia Cero. Un escenario que se abrió además tras la conformación de la mesa del Senado, donde la derecha consiguió la testera luego de un acuerdo entre Chile Vamos y Demócratas, lo que según algunos inició una nueva etapa política. Colomba Eijols con los detalles. La unión que se formó en la oposición a partir de la elección de la mesa de la Cámara Alta arrojó las primeras luces del acercamiento entre Chile Vamos y Demócratas, uno que comienza a dar sus pasos iniciales con el apoyo a eventuales primarias presidenciales amplias en el sector. No descartamos ningún escenario para la próxima elección presidencial. Qué duda cabe que han habido muchas conversaciones con Jimena Rincón, principalmente desde el Senado. Esperamos tener primarias amplias, es algo que estamos definiendo. Definición en análisis aseguran desde la UDI, dado el cercano panorama que enfrentarán en el sector con las elecciones municipales y regionales de octubre, donde continúan las conversaciones para llegar a pactos por omisión desde Demócratas hasta el Partido Republicano. Si soy o no soy candidata, creo que hoy día es absolutamente irrelevante. El tema presidencial es un tema del próximo año y, por lo tanto, adelantar cualquier definición
creo que es apresurado. Apresurado pero no descartado, dado que las elecciones del próximo año ya se han instalado en el debate público, posicionando a Evelyn Matei en el primer lugar de las preferencias, además del anuncio de José Antonio Kast y Johannes Kaiser, quienes buscarían competir en la carrera por la moneda. No hay que poner la carreta ante los bueyes y por tanto creo que la discusión presidencial no tiene que adelantarse. Se adelanta naturalmente porque tenemos una debilidad en el presidente de la República. Todos los candidatos que sean competitivos de nuestro sector podrán hacer una primaria. Sin duda Evelyn Matei hoy día por lejos es la candidata que está mejor aspectada, pero si hay liderazgos nuevos, ¿por qué no darle la oportunidad? Oportunidad que Rincón tuvo en las primarias presidenciales de la DC en 2021, cuando aún militaba en sus filas, pero que no prosperó, dado la popularidad que consiguió Jasna Proboste tras negociar los llamados mínimos comunes con el gobierno para enfrentar los efectos económicos de la pandemia. Primaria que no se respetó en su minuto y ahí están las consecuencias. Mira, la verdad es que, insisto, hoy día nuestras urgencias tienen que ver con los temas ciudadanos. Jimena Rincón también tiene su agenda, ¿no? Ella ha hecho de esto un proceso donde primero salió de la democracia cristiana, formó un partido político, participó en los plebiscitos, yéndose más bien hacia la derecha, ¿no? Es lo que se terminó de confirmar la semana pasada con la elección de la mesa del Senado. Además, la senadora ocupó el cargo de intendenta metropolitana, fue superintendenta de Seguridad Social, ministra en 2 ocasiones y timonel del Senado en 2021, todo antes de fundar y presidir su colectividad. El Partido Demócratas, ¿no? Y esta alianza que tiene con Amarillo y los partidos de centro van a querer levantar una opción, creo yo, ¿no? Visibilizarse, es lo natural, lo hemos visto con José Antonio Kast, el Partido Republicano. En general, los partidos nuevos, la manera que tienen de visibilizarse es la elección presidencial. Es prematuro dedicarnos a ese tema cuando todavía no tenemos terminadas las conversaciones respecto a la elección municipal. Antes de pensar en primarias y candidatos presidenciales, tenemos que tener un buen éxito en las municipales. El panorama político respecto a las presidenciales aún es incierto. Sin embargo, las elecciones municipales y regionales de octubre podrán entregar lineamientos más concretos de los liderazgos que se enfrentarán para llegar al sillón de la moneda. Lo habíamos prometido, esta es la entrevista exclusiva, la primera vez que habla en televisión la viuda justamente del exteniente venezolano, nos referimos a Ronald Ojeda. Es bien importante lo que ella dice, hace revelaciones que no habíamos escuchado respecto a lo que fue ese día del secuestro del ex militar venezolano. También nos dice, por ejemplo, que según le manifiesta a ella, quien cuidaba el edificio, la persona que se queda abajo impidiéndole a ese conserje comunicarse con nadie y que presenta una supuesta orden de allanamiento, tenía acento chileno y que era parte del grupo más pequeño que realiza más operativamente este secuestro, que está en contacto y que entra al edificio. También nos dice que sufrió una amenaza, un familiar, después de haber sido su esposo secuestrado. Ella dice que fueron elementos del régimen venezolano. Critica también el accionar del gobierno, anuncia que está pensando irse del país. Obviamente resguardamos su identidad, su nombre más o menos ya circula, sabemos cómo se llama, ya nos pidió que no le dijéramos por su nombre, nos pidió un resguardo en imágenes también de su identidad, está preocupada por su seguridad, por la de su hijo. Y está pensando también irse del país. Importantes revelaciones entonces en esta, que es la primera vez que habla en televisión la viuda del exteniente Ojeda. Quisiera preguntarte, antes del día del secuestro, ¿habían recibido algún tipo de amenazas en Chile? Amenazas que vinieran directamente y llegaran a nuestra casa, no, pero hubieron amenazas a nivel nacional, en Venezuela hicieron cadenas nacionales en las cuales fue nombrado el nombre de mi esposo y el de otras personas más, en las cuales se decía que los iban a buscar hasta debajo de las piedras. Se hizo una lista de 33 personas y entre esas estaba mi esposo. Esto ocurre después de que Anielo Heredia, Ángelo, sí, lo toman preso, sí. Y la dictadura venezolana y da el nombre de tu esposo. Sí, exactamente así fue. A Ángelo lo toman capturado en la frontera entre Venezuela y Colombia
en diciembre. Y luego de un mes en el que Ángelo fue torturado, lo obligan a hablar. Hicieron un video donde él nombra a varias personas, eso lo pueden buscar porque está en YouTube, y ver la declaración de Ángelo donde nombra a muchas personas y entre esas está mi esposo. Y unos meses después sucede esto. Que lo ponen en esta especie de lista negra. Exacto, una especie de lista negra. Y como le dije hace un rato, el Tarek William Saab dijo que a él lo iban a buscar hasta debajo de las piedras, o sea, a las personas de la lista. Sí, uno de los máximos dirigentes en la jerarquía venezolana. De esta lista negra que tú me mencionabas, ¿ha pasado algo más con alguno de los que fueron puestos por el régimen de Maduro en esa lista? Sí. ¿Con cuántos más? No tengo el número exacto, pero sé de que hay varias personas de esa lista las cuales ya han sido buscadas y atrapadas. ¿En otros países o en Venezuela? Hubo una persona que fue tomada en Colombia y hubo un intento de secuestro hace poco, después de lo de mi esposo, de otra persona que está en esa lista. Gracias a Dios la persona logró escapar y aún no sabemos dónde está resguardado. Quisiera preguntarte, ¿qué pasó el día del secuestro? ¿Cómo fue antes del secuestro ese día? Mira, nosotros, como nuestra rutina era así, él llegó de su trabajo, era su último día de trabajo esa noche, llegó en la mañana, yo preparé el desayuno, lo dejé listo, salí a trabajar y él se acostó a dormir y se quedó con el niño en el departamento. Ellos estuvieron todo el día en el departamento, yo llegué a la casa como a las 8 de la noche y pasó de que queríamos comer unas cosas y nos hacía falta algo, entonces yo bajé al supermercado que me queda enfrente y compré lo que nos hacía falta mientras que él preparaba la comida. Comimos los tres viendo tele y después nos acostamos a dormir. Bueno, resulta que a las 3 de la mañana nos despertamos con esta pesadilla, porque realmente así lo fue. Se hizo realidad una de las pesadillas que él tenía, que fueran a buscarlo, porque mi esposo en el 2017 pasó por torturas y entonces él quedó como con esas secuelas cuando estuvimos en Venezuela. Entonces él quedó con esas secuelas de que a veces tenía pesadillas y yo tenía que calmarlo, mira, tranquila, era solo un sueño, pero esta vez era verdad. A mí me costó reaccionar porque yo no creí que eso estuviera pasando realmente. Y por eso desde el punto 1 yo los acuso a ellos porque realmente no había nadie más que pudiera hacer algo así. Vamos a volver sobre eso, sobre las motivaciones que tú crees que hay detrás del secuestro de tu esposo. ¿Qué hora es cuando sienten los primeros golpes? ¿Cómo fue? ¿Sintieron golpes en la puerta? ¿Qué hora era? Era más o menos las 3:10 de la mañana y yo escucho como 3, 4 golpes en la puerta, pero yo no pensé que era mi departamento, entonces yo me despierto y me quedo en la cama, como me costó un poco reaccionar, pero cuando yo me levanto ya mi esposo estaba fuera de la habitación y estos hombres lo tenían agarrado. ¿Cuántos hombres alcanzaste tú a ver? Habían 3 hombres dentro del departamento. 2 estaban con mi esposo en el living y otro estaba en el pasillo yendo hacia las habitaciones, que me tenía a mí ahí para que yo no me moviera. Entonces es cuando yo comienzo a gritar al verlos a ellos ahí. Mi hijo también se despierta y comienza a gritar, a darle golpes a la cama, intenta salir de la habitación. Entonces yo le digo a mi hijo, quédate adentro, y lo meto de nuevo a la habitación, pero yo me quedo en la puerta viendo a los hombres y a mi esposo, y él me dice, como yo estaba gritando tanto y tan fuerte, todos los vecinos se despertaron. Yo le daba golpes a la pared y gritaba, no, 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 pero el hombre, al ver de que estaba haciendo mucho escándalo, me apunta en la frente así y me dice, cállate. ¿Te pone una pistola? Me pone la pistola así en la cabeza y me dice, cállate. En ese momento mi esposo me dice, quédate tranquila. Y yo me quedo callada como unos segundos
Y en ese momento ellos salen del departamento y un vecino abre la puerta cuando ellos estaban en el pasillo y ellos gritan PDI, PDI, pero yo de adentro sigo dando golpes y grito, no son PDI, no son PDI. Claro, los vecinos intentaron pedir ayuda a la recepción, pero no podía porque en la recepción había otro disfrazado de PDI que tenía como reprimido al conserje y le decía que no podía contestar llamadas ni hacer llamadas. Y esta persona fue la que le mostró la supuesta orden para entrar al departamento. Hubo una presentación de una orden, obviamente que sabemos que ahora que es falsa, pero ¿cómo llegan estos sujetos hasta el departamento y qué hace el conserje o quien estaba de guardia? Bueno, el conserje me cuenta a mí que ellos llegaron de una forma así como muy fuerte. Entran y muestran la hoja y de una vez pasan. O sea, ni siquiera al conserje le dio tiempo de revisar qué decía o de pedirles una identificación, nada. Entonces ellos de una vez pasaron y ya tenían la dirección exacta del departamento, porque estas personas ni siquiera dudan en girar hacia la izquierda cuando salen del ascensor. Ellos ya sabían dónde estaba nuestro departamento. Entonces quiere decir de que ya tenían eso muy bien planeado. ¿Qué pasa? El que estaba en la recepción me dice, yo te aseguro que el que me mostró a mí la orden era chileno. ¿Y por qué? ¿Por el acento? Por el acento, porque ellos entablaron la conversación cuando se le dijo, mira, tengo una orden, no sé qué. Entonces, ya ahí él se dio cuenta por su acento que era chileno. ¿Qué alcanzó a decirte, lo último que alcanzó a decirte tu esposo, Mi Ronald? esposo, sus últimas palabras hacia mí fueron esas, quédate tranquila, nada más. Y salió con su frente en alto como un militar digno y honrado y con valores. ¿Cuánto demoró la policía en llegar? ¿Quién los llamó? Yo llamé a la policía, intenté llamar al 131 y estaba colapsado. Yeah. Entonces llamé al 149, que es como emergencias familiares, y ahí sí me contestaron. Me enviaron las personas de los carabineros que estaban más cerca y ellos se demoraron, no sé, como media hora en llegar, más o menos, pero ¿qué pasa? Ellos llegan y me dicen, comienzan a ver las cámaras y me dicen, pero ¿tú estás segura que tu esposo no ha hecho nada, no está metido en nada ilícito? Yo le digo que no, mi esposo y yo no estamos metidos en nada ilícito y estoy 100% segura que esas personas no son PDI, no son PDI, a mi esposo se lo llevó otras personas. Entonces él me dice, pero ¿tú estás segura? Con su cara así como sonriendo, como en burla, como diciendo, esta mujer no sabe lo que hace su esposo, cuando yo estoy muy segura de quién era mi esposo. Y por eso, desde el día 1, yo dije quiénes eran. ¿Qué pasa? Nunca hubo un delito en Chile. Los carabineros llegaron insinuándome cosas desde el momento 1. Se demoraron mucho viendo las cámaras. Después de ver las cámaras, fueron hacia la PDI. Personalmente tomaron su auto, fueron hasta allá. Imagínate cuánto tiempo se perdió yendo desde el edificio hasta la PDI. Entonces, ahí se perdió muchísimo tiempo. Como a las 6 de la mañana es que comienzan a buscar y pasó a las 3. Entonces, imagínate toda la ventaja que tuvieron estas personas. Aparte, sabían cuáles eran los puntos ciegos de las cámaras. ¿Por qué para ti es tan seguro que fue la dictadura venezolana la responsable? Claro, realmente nunca va a haber duda de eso. Ya nos había pasado una vez en el 2017 cuando mi esposo fue secuestrado. En Venezuela. En Venezuela. ¿Qué pasa? Como habíamos hablado hace un rato, a Heredia lo agarran en la frontera y él lo torturan y lo obligan a hablar. Le quitan los celulares y ahí ellos obtienen información de con quién hablaba el capitán Heredia. Y hablaba con tu esposo. Y hablaba con mi esposo. Entonces, de allí viene
este secuestro y este homicidio de mi esposo. De toda la información que le dio el capitán, y quizá lo obligaron a decir muchas cosas más que no son realidad. ¿Es efectivo que primero te dijeron, y quién? ¿Que no era tu esposo la persona que el cuerpo que habían encontrado? Lo que pasa es que como desde temprano comenzaron a salir noticias, sí. A mí quizá para mantenerme tranquila, uno de los funcionarios me llama. ¿De los funcionarios de Fiscalía o de PDI, de Carabineros? ¿Quién? Uno de los funcionarios. ¿Prefieres no revelar el nombre? Sí. Ni la institución. Sí. Me llama y me dice, quédate tranquila que por ahora no es él. Ya. Entonces yo me quedo tranquila, obviamente estaba muy asustada, muy preocupada por el temor de que fuese él. Pero en el fondo tenía la esperanza de que lo pudieran encontrar con vida. Porque, te soy sincera, ha pasado todo este tiempo y yo en el fondo espero de que él regrese. Porque para mí es muy difícil aceptar de que me quitaron a mi esposo en este país donde yo busqué refugio, donde nuestra familia quería estar unida. Entonces, tiene que salir la verdad a la luz. Esto lo hago también en reclamo de que tiene que haber justicia. No se puede quedar impune. Esto fue un crimen de lesa humanidad que sucedió en Chile. Lamento mucho que haya sucedido acá. ¿Algunas autoridades del gobierno se han comunicado contigo? ¿Quién? Si es así, Ninguna. ¿quién? ¿Ninguna autoridad? Ninguna autoridad del gobierno se ha comunicado conmigo. ¿No has recibido tampoco mensajes a través de otras personas? No. ¿De parte del gobierno? Nadie. ¿Y autoridades locales, alguien se ha comunicado contigo, no sé, de municipales, gobernador, alcaldesa? ¿Nadie? Nadie. La Municipalidad de Independencia nos iba a apoyar con el tema del entierro, pero lo que me estaban ofreciendo no era algo digno, entonces yo no lo acepté. Y por eso es que se pidió ayuda. Se pidió ayuda económica para lograr costear algunos gastos. Ya, pero ni el alcalde, ni el gobernador, ni nadie del gobierno se ha comunicado contigo. Nadie. Y entre el secuestro y el momento en que te comunican que han encontrado su cuerpo, ¿hubo alguna amenaza, alguna comunicación con alguien? ¿Supiste algún incidente extraño? Yo directamente no, pero hubo un familiar que está fuera de Chile que sí recibió amenazas. ¿Y qué le dijeron? Le dijeron que esta era la última vez que venían por las buenas. ¿Nombraron a tu esposo? Fue una amenaza a un familiar y era por eso, por el tema de mi esposo, por los videos que estaban circulando en las redes sociales. Pidiendo ayuda y colaboración de que se supiera dónde estaba mi esposo, que por favor investigaran, que apareciera. Entonces este familiar recibe esta amenaza directamente de esas personas. Y bueno, lo digo ahora y espero que toda la familia esté bien y no corran más peligro. ¿Quiénes lo amenazaron? Estas personas. ¿Funcionarios del régimen? ¿Sí? Estas personas. Quisiera preguntarte, ¿tú crees que se ha hecho todo lo posible para encontrar la verdad en el caso de tu esposo? ¿Se podría haber hecho o se podría hacer más? Yo creo que quedan muchas cosas que hacer en el caso de mi esposo, porque confío en que las instituciones acá en Chile son autónomas. Esa es mi única confianza. ¿Tú confías en la justicia chilena? Tengo que confiar. No es si yo quiera o no, es que yo tengo que confiar. ¿Tienes algún tipo de protección
hoy día de parte de la policía? ¿Te sientes segura? ¿No te sientes segura? ¿Qué estás pensando hacer? Mira, no cuentes nada que tenga que ver con que pueda implicar tu seguridad, evidentemente, pero lo que tú quieras comentar de ese tema. No, respondo tu pregunta. ¿Me siento segura? No. No me siento segura. Porque lamentablemente aquí mataron a mi esposo. Dime tú cómo me voy a sentir yo segura después de todo lo que ha pasado. Gracias a Dios lo encontraron. Gracias a Dios lo encontraron. Porque estas personas lo que querían era que no fuese encontrado. ¿Tú has pensado en irte de Chile o quieres seguir viviendo acá? Como te digo, no estoy segura en Chile. Y lo más probable es que más adelante yo tenga que salir del país. No es algo que tengo planificado, pero es algo que está en mis pensamientos. Lamentablemente no estoy segura y quizás sea lo más correcto. ¿Cómo tomaste los primeros días en que el gobierno, o específicamente el presidente, porque a través de la ministra del Interior se condenó el hecho, se dijo que se iba a investigar, que se iba a llegar hasta las últimas consecuencias, que no se descartaba ninguna hipótesis, pero los primeros días el presidente de la República no habló sobre este tema? ¿Qué te pareció a ti eso? Bueno, a mí me parece que no le convenía dar ninguna declaración. Prefirió mantener silencio para evitar decir cosas que no fueran acordes a la realidad. Pienso yo que lo hizo por eso. Pero aquí estoy yo y, como te dije, no he recibido ningún tipo de llamada de estas personas y quizás en algún momento lo hagan. ¿Te hubiera gustado que alguna autoridad del gobierno se acercara a ustedes? Yo pienso que hubiese sido bueno que lo hubieran hecho. ¿Por qué? Porque no me afecta solamente a mí, sino también afecta a su país. ¿Y qué piensas cuando todavía en Chile hay algunos que, más que defender, no condenan el régimen de Maduro, la dictadura venezolana? Es triste, es muy triste, porque como te dije hace rato, pareciera que vivieran en un mundo paralelo. Simplemente eso. No quieren ver la realidad y es preocupante porque de esto dependen muchas cosas de aquí en adelante. De que salga la verdad a la luz. Yo quiero este país siempre y he sido muy agradecida con el tiempo que me acogió a mí y a mi familia. Pero el hecho de que esto haya sucedido rompe cualquier cosa que pude sentir. Y me duele, de verdad que me duele. Me duele que mi esposo haya muerto en Chile. Y en cualquier lugar que hubiera pasado, sentiría lo mismo. Porque si tú vienes a un lugar a buscar refugio, es para estar seguro. Lamentablemente se han vulnerado los derechos fundamentales de mi esposo y de nosotros como familia. El hecho de que no asuman de que lo que hay en Venezuela es una dictadura después de tantas cosas que han pasado, y últimamente han pasado muchas cosas, y lo sigan viendo como algo normal, es grave. No voy a decir tu nombre porque acordamos eso, pero quiero agradecerte la confianza de haber conversado con nosotros. Y quiero darte el espacio para que tú finalmente digas si hay algo más que quieres decir y la razón además de dar esta entrevista, que tú me dijiste no voy a ninguna entrevista más en televisión, no quiero hablar más, pero tú me dijiste que era importante para ti hablar. Sí, es importante porque quiero pedir que se haga justicia, quiero pedir que las instituciones chilenas hagan valer su autoridad. Su autonomía y demuestren ese apoyo y esa solidaridad a este caso, porque no solamente me afecta a mí, también afecta a su país. Lamentablemente es algo muy grande lo que se viene. No es solamente un riesgo para mí, también está en riesgo Chile. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias a ti.
Importantes revelaciones entonces de la viuda del exteniente Ojeda en la primera entrevista en televisión que da con el resguardo que ella nos pidió de su identidad, de su imagen, desde que tenía mucho miedo que en la calle la pudieran reconocer. Ya lo ven las revelaciones que ella hizo y lo pueden ver también entonces, está en nuestro sitio web completa, la versión completa, sin ningún corte de todo lo que nos dijo. Acá les presentamos en CNN Prime un extracto de esa entrevista, pero lo que nos dijo respecto de que nadie del gobierno se ha acercado a ellos, que en un primer momento policía se reía de ella. Ella niega cualquier tipo de vínculo que ella haya conocido de su esposo con ninguna actividad delictiva. Dice que no hay nada de aquello, niega que haya viajado a Colombia, algo que antes había dicho que no quería responder al respecto, pero ahora señala que no viajó. Además sostiene que un miembro de su familia fue amenazado por personal del régimen venezolano y sostiene además que, entre otras cosas, que el portero le asegura que uno de los del comando más pequeño, del grupo más pequeño que entra a su edificio, tenía acento chileno. Y bueno, y cuenta cómo fueron esos momentos angustiosos también cuando pasadas las 3 de la mañana llegan estos hombres y se llevan a su esposo desde el departamento. Cómo ha sido también el proceso y la relación con el Ministerio Público. Todo aquello y más está en extenso, ahí completísimo, en nuestro sitio web de CNN Chile. Y por supuesto que van a seguirse generando reacciones a raíz de las declaraciones de la viuda de Ronald Ojeda en exclusiva a CNN Chile. Cambiamos de tema para contarles que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que exige un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza. Con 14 votos a favor, ninguno en contra y una abstención de Estados Unidos, se aprobó la idea que busca dar un respiro después de más de 5 meses de guerra. Es muy importante lo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque podría haber ejercido su derecho a veto y paralizado esta resolución. No lo hizo, se abstuvo y esto significa entonces que podía pasar la resolución. De ello nos cuenta en su nota Daniela González. Please raise their hand. El Consejo de Seguridad acaba de aprobar una resolución largamente esperada sobre Gaza, exigiendo un alto al fuego inmediato y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Esta resolución debe implementarse, el fracaso sería imperdonable. Es la noticia que muchos esperaban hace meses. El Consejo de Seguridad de la ONU exigió un alto al fuego inmediato en Gaza por primera vez. Israel, al parecer, estaría dispuesto a liberar 800 presos palestinos a cambio de la liberación de 40 rehenes israelíes. Abstention. Apreciamos la voluntad de los miembros de este Consejo de tomar algunas de nuestras ediciones y mejorar esta resolución. Aún así, ciertas ediciones clave fueron ignoradas, incluidas nuestras solicitudes de agregar una condena a Hamás, y no estuvimos de acuerdo con todo lo contenido en la resolución. Por esa razón, lamentablemente, no pudimos votar que sí. Sin embargo, como dije antes, apoyamos plenamente algunos de los objetivos críticos de esta resolución no vinculante y creemos que era importante que el Consejo hablara. Está claro que nuestro alto el fuego, cualquier alto el fuego, debe ir acompañado de la liberación de todos los rehenes. La abstención de Estados Unidos fue decisiva porque en caso de oponerse, la resolución no habría sido aprobada. Por eso el gobierno de Benjamín Netanyahu canceló el envío de una delegación israelí a Estados Unidos para conversar de la guerra en Gaza. No tenemos ningún derecho moral a detener la guerra mientras todavía haya rehenes retenidos en Gaza. La falta de una victoria decisiva en Gaza puede acercarnos a una guerra en el norte. Un par de puntos que deben mencionarse y, de hecho, repito primero, es una resolución no vinculante. Por lo tanto, no hay ningún impacto en Israel ni en la capacidad de Israel para continuar persiguiendo a Hamás. Número 2, como dije en mi discurso de apertura, no representa ningún cambio en nuestra política. Es muy consistente con todo lo que hemos estado diciendo. Queremos terminar aquí y podemos decidir cuál es nuestra política. El pasado viernes 22 de marzo ya había fracasado una idea de resolución debido al rechazo de China y Rusia,
texto en el que también se incluía la intención de avance israelí por tierra a Rafah. Esto hizo que no lograse concretarse, pero esta nueva resolución de cese al fuego abre esperanzas en los gazatíes. Esperamos que esta vez Israel lo implemente porque cada vez que nos dicen el viernes, el sábado habrá un alto al fuego y no lo hay. Si Dios quiere, esta vez lo hay y hacen un alto al fuego y el lugar se calma y la gente regresa a sus tierras. Por Dios, estamos hartos del derramamiento de sangre, de la muerte, de los mártires y de la destrucción. Esto lleva 6 meses y todo sigue igual. Si Dios quiere, Israel cesará el fuego esta vez y podremos regresar a nuestros hogares y a nuestras tierras. Sabemos que hay destrucción en Gaza. Podemos quedarnos en tiendas de campaña en nuestras casas. Es mejor que en cualquier otro lugar o que cualquier otro país. Y si Dios quiere, Israel se detendrá esta vez, porque realmente hemos sufrido mucho. Espero que haya un alto al fuego, porque estamos cansados y el país ha sido destruido. Y lo mejor es que haya un alto al fuego, porque tenemos muchas ganas de volver a nuestras casas. Ya han pasado más de 5 meses de una guerra que parece nunca acabar y que ya deja a miles de personas fallecidas. Por eso esta resolución de cese al fuego se convierte en una pequeña luz de esperanza para miles de palestinos en la Franja de Gaza. Estamos listos junto a Laura Soto para seguir analizando noticias internacionales como la que veíamos que es tan relevante en esta jornada. ¿Cómo estás? Buenas noches, Laura. Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas noches. Y sí, tenemos más informaciones que comentarles que han sucedido durante esta jornada porque todavía continúa esta investigación con respecto al atentado que dejó varias personas muertas en Moscú, más de un centenar de personas fallecidas, recordemos, en este centro de conciertos, ¿no es cierto?, que está a las afueras de Moscú. Y es en ese contexto que Vladimir Putin por primera vez reconoce de que fueron islamistas radicales los que cometen este atentado, pero sigue insistiendo en que quien realmente está detrás de aquello o quien mandó a hacer este atentado fue Kiev. Esto todavía lo sigue diciendo, aunque todavía sin tener realmente pruebas que demuestren a aquellos. Sobre todo eso y más nos va a contar en su informe Cristina Viles. Y así, prácticamente inconsciente, sentado en una silla de ruedas, lucía uno de los 4 sospechosos de haber participado en el atentado del viernes cerca de Moscú. Los sujetos fueron detenidos este domingo y permanecerán en prisión preventiva al menos hasta mayo, según las ordenanzas del juzgado ruso. El sangriento ataque fue llevado a cabo por seguidores del Islam, miembros de la organización ISIS, prohibida en Rusia. Sabemos por manos de quién se cometió esta atrocidad contra Rusia y su pueblo. Nos interesa quién es el cliente. Esta atrocidad puede ser solo un eslabón en toda una serie de intentos de aquellos que han estado en guerra con nuestro país desde 2014 a manos del régimen neonazi de Kiev. Si bien el Estado Islámico reconoció la autoría del atentado poco después de realizarlo, desde el Kremlin siguen insistiendo en apuntar a Ucrania como el autor intelectual, ataque que niegan tajantemente desde Kiev. Y es que las sirenas suenan en Kiev, porque Rusia lleva días enviando ataques aéreos en la capital, lo que ha obligado a los residentes a buscar refugio incluso en estaciones de metro. Nuestro piso resultó un poco dañado, las ventanas saltaron por los aires y el piso está todo sucio, pero lo más importante es que escapamos con vida. La estrategia de responsabilizar a Ucrania por parte de Rusia ha sido duramente cuestionada. De hecho, el presidente de Francia pidió no instrumentalizar el ataque. Este atentado fue reivindicado por el Estado Islámico. Creo que sería cínico y contraproducente para la propia Rusia y la seguridad de sus ciudadanos utilizar esto como pretexto para volverse contra Ucrania. Más aún, el gobierno de Macron elevó su estado de alerta terrorista al máximo, sobre todo cuando en 4 meses más se realizarán los Juegos Olímpicos de París. Pese a todo, los rusos continúan de luto. Con cerros de flores y cientos de velas, los ciudadanos siguen recordando al más de centenar de víctimas del peor atentado en Rusia en las últimas 2 décadas. Perdí a 2 amigos y hoy estoy aquí para llorar su muerte. Estamos aquí para demostrar que nos apoyamos mutuamente en tiempos de adversidad. En tanto, los 4 detenidos por el ataque continuarán en prisión preventiva hasta el 22 de mayo e incluso arriesgan cadena perpetua.
Bien, vamos a estar bien atentos entonces a cómo siguen avanzando estas acusaciones que enfrentan ya a estos 4 personas en acto de terrorismo, ¿no es cierto? Es lo que se le acusa a estos 4 hombres luego de este terrible atentado que ocurre a las afueras de Moscú. Pero ahora vamos a hablar sobre Estados Unidos con respecto al expresidente Donald Trump, que vivió una jornada bastante agitada el día de hoy con respecto a un caso primero de juicio penal y después fraude civil. Vamos a hablar primero sobre el juicio penal. El caso que enfrenta en el estado de Nueva York por estos pagos indebidos a una actriz del cine para adultos, Stormy Daniels. Recordemos este caso que se remonta a 2016, cuando se le paga por parte de su abogado a esta mujer para guardar su silencio sobre un presunto encuentro sexual que había mantenido el expresidente Donald Trump con ella. Y fíjense que ya se ha fijado la fecha para ese primer juicio penal, que no es solamente el primer juicio penal que va a enfrentar Donald Trump, sino que también el primero que enfrenta a un expresidente de Estados Unidos, y va a iniciar el 15 de abril con la selección del jurado. ¿Por qué? ¿Cuáles son los más de 30 cargos que enfrenta? ¿No es cierto? Tiene que ver con la falsificación de registros comerciales, porque este monto de dinero que se le paga entonces a Stormy Daniels fue registrado de una forma indebida para en el fondo tapar este pago y hacerlo pasar por otro tipo de registro, y eso es lo que se le está entonces acusando. Esos son los cargos que enfrenta entonces Donald Trump en este juicio penal que va a comenzar el 15 de abril. Tuvo una audiencia a la que asistió durante esta jornada justamente en Nueva York. De hecho, las imágenes que ustedes ven ahí en pantalla corresponden a esa asistencia de esa jornada de audiencia, en la cual, por supuesto, ahí también lo que siempre ha buscado es que se retrase lo más posible el inicio de estos juicios. Sí, claro. Y toda la plataforma mediática que le da y de atención está más que comprobado que lejos de perjudicarlo, lo beneficia, lo sabemos. Y ya ha ido superando las vallas respecto de que le pudiera poner algún, bueno, nunca es definitivo, pero que le pudiera poner algún problema legal para llegar a la presidencia. Sí, de todas maneras, ahora al menos judicial, digo, judicial. Claro, ahora lo que se ve más bien que el problema que enfrentaría es el tema de las fechas, las audiencias, los juicios. Eso podría complicarlo en la campaña electoral, pero al menos la Constitución de Estados Unidos no dice nada con respecto a un... No, y esto lo transforma él en campaña electoral, o sea, claro, ha sido muy hábil en usar eso a su favor. Sí, no, yo me refiero a las actividades que él tenga, ahí lo podría interrumpir en su transcurso. En vez de un meeting tiene esto y la cobertura de todos los medios de comunicación. Sí, así que ahí también hemos visto que su popularidad no se ha visto para nada afectada debido a estos casos que él sigue insistiendo que es injerencia electoral. Acusa de hecho al propio Biden, al presidente Biden, de estar detrás de toda esta persecución política que él dice que está enfrentando. Y con respecto ahora ya a otro caso también que llegaron noticias, que esto ya es más bien un logro, algo positivo para él, lo que tiene que ver con este fraude civil que enfrenta también con 2 de sus hijos y también con su imperio inmobiliario en Nueva York, que también de lo que se le acusa es de haber inflado sus activos en estos imperios para, en el fondo, conseguir distintos tipos de regalías de créditos, ¿no es cierto? Y es en este caso de que finalmente lo que se logra en esta jornada con este caso por fraude civil es suspender la sentencia por un periodo. Se baja por el momento la fianza que se le pedía para plazo límite el día de hoy, un pago de más de $450 millones. Ahora se ha bajado esa fianza a $170 millones aproximadamente, lo cual finalmente así lo puede pagar en un plazo de 10 días. Eso es al menos lo que ha establecido entonces la justicia, un tribunal de apelaciones en el estado de Nueva York, que al menos eso se podría decir un logro en medio de todos los pasos negativos que ha sufrido en medio de estas acusaciones penales, acusaciones civiles que ha enfrentado en el último tiempo. 175 millones entonces de dólares que va a tener que pagar en un plazo de 10 días, pero ahora lo que hace esto es entonces finalmente evitar de que se le quiten, ¿no es cierto?, sus propiedades, que era lo que también le preocupaba, que para poder pagar esta deuda, ¿no es cierto?, había que arrebatarle sus propiedades. Así que eso es parte también de lo que ha sucedido. Pero también otro tema que tenemos importante es lo que tiene que ver con Argentina, que también ha sido un día muy importante el que se ha desarrollado ayer, el Día de la Memoria, que no estuvo exento de polémicas, ¿no es cierto?, con respecto a un video también que ha justamente publicado Javier Milei con respecto a ese tema, con una marcha que también se desarrolló durante dicha jornada, que es lo que ustedes ven ahí, por ejemplo, en pantalla, que en el fondo es para
conmemorar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, también homenajear a las víctimas de la dictadura. En ese sentido, eso es parte de lo que se ha desarrollado durante el día domingo en esta jornada también de recuerdo, y que también, como bien te decía ahí, polémicas con respecto a videos que se... Sí, porque hay un video, Laura, del cual conversábamos, que se dio a conocer ayer y que es como la postura oficial del gobierno, la campaña de conmemoración del Día de la Memoria. Y en ese video hablan víctimas de la violencia de... Sí, ahí tenemos, ella de hecho es la hija que sobrevivió. Su hermana tenía como 4 años y murió junto con su padre, un militar. Atentado ocurrido cuando había un gobierno constitucional, a todo esto, el 74. Relata ella que es uno de los casos más famosos de la víctima de grupos guerrilleros, grupos como Montoneros, por ejemplo, que asesinaron también y secuestraron. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Frente a un relato que ellos dicen no ha recogido las víctimas de la violencia de esos grupos, los pone de relieve, pero lo que ha sido muy criticado, y desde sectores que no son precisamente de izquierda, es por qué una visión en el Día de la Memoria tan parcial en el otro sentido, porque no habla del horror de la dictadura, porque no habla en el fondo de los detenidos desaparecidos, de los torturados, de los exiliados. Y como vamos a tener un especial sobre Argentina, el miércoles le preguntamos al embajador de Argentina en Chile, una entrevista que vamos a conocer en extenso este miércoles, pero le preguntamos justamente sobre este tema. Veamos qué nos dijo. Vamos a ver. A ver, creo que en la historia argentina de los 40 años recientes, está suficientemente claro la lucha que hicieron muchos sectores de la sociedad, muchos organismos, las madres de Plaza de Mayo, hijos y otros, por establecer lo que había sido la represión que había dado el gobierno militar. A veces han quedado un poco fuera de foco las causas o las condiciones que llevaron a esa reacción por parte de sectores militares, que no la justifica, pero que están en el historial de la sociedad argentina. ¿Usted compartiría que se hicieron las denuncias de derechos humanos por un tema económico? No, siempre las denuncias se hicieron para restablecer la vigencia de los derechos humanos. Ya. No quita que haya alguno que haya entrado en esa lucha por un interés más económico. Bueno, aparte, porque también hay acusaciones en ese video de que esto se hizo por plata, en fin, y por eso le preguntamos, la entrevista completa va a estar el miércoles en este especial de Conexión Global, pero también le preguntamos sobre una polémica. Cuando él está en Mendoza revisando los pasos fronterizos con autoridades chilenas, hay que dar los créditos a quien siempre tienen, a quien tuvo ese golpe noticioso, que fue el Mostrador. Revela el Mostrador en su momento que habría habido, y muestra, da de prueba los relatos que hicieron los informes del personal de Cancillería, que habría dicho que mientras Argentina era una potencia, todo esto en la discusión de por qué no están funcionando bien los pasos, que mientras Argentina era una potencia alimentaria, los chilenos todavía estamos aprendiendo a comer, y que había subido la voz, que habría cuestionado también la figura del delegado presidencial, diciéndole que esta figura no existía en Argentina. Entonces le preguntamos también, en esta entrevista que van a conocer entera el miércoles en Conexión Global Prime, le preguntamos, bueno, si es verdad o no aquello y qué respondía, y esto fue lo que nos dijo. ¿Dijo o no dijo, comillas, me refiero a una reunión efectuada hace algunos días en Uspallata, en Mendoza, comillas, mi país, Argentina, ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer? No. Que en la conversación se mencionó el potencial agrícola de Argentina, sin duda en algún momento de la conversación. Esa otra parte final me parece que es un agregado de alguno que transmitió el contenido de un diálogo que era entre las dos cancillerías, acompañado de algunos funcionarios de organismos de aplicación. Para que despejemos esa reunión, ¿levantó o no levantó la voz como aparecen en los memos de la Cancillería? Como usted verá, los petizos somos enfáticos para hablar. Y yo soy enfático, pero no levantar la voz ni nada por el estilo. ¿No despreció la figura del delegado presidencial diciendo que ustedes no tienen esa figura en su país y que no la reconocen? No. Yo pregunté qué era el delegado presidencial que nosotros no tenemos. Ustedes van a poder ver el miércoles que dijo además que si había sido ofensivo con la figura del delegado presidencial, que le pedía disculpas, y reconoce que en la reunión que tuvo hoy día con el jefe de política regional, que se le había manifestado la molestia por el tema.
Rusia. Así que vamos... Hay más, la plataforma continental, el tema de los pasos fronterizos. Invitados a verlo en Conexión Global Prime. Sí, le preguntamos también si era muy difícil llevar las relaciones entre los países cuando habían tantas diferencias ideológicas. ¿Seguía siendo considerado un empobrecedor el presidente Gabriel Boric por el presidente Javier Milei? Todo ese más mañana. Exactamente. Justamente. Bien, ahora vamos a cerrar ya con el último tema. Vamos hasta India porque se está celebrando durante esta época el tradicional Festival de los Colores que se desarrolla justamente no solamente en este país, sino que también ya hay otros que también lo celebran. Estamos hablando del Holi, que es esta tradicional fiesta que de hecho trae muchos turistas también que buscan participar de estas festividades, que lo más característico que tiene es lanzar este polvo de colores entre la población, entre los participantes de esta celebración, que es jugar al Holi, como le dicen ahí los indios, y como yo les decía, que se ha extendido también mucho más allá de las fronteras de la India, y que también no solamente se arroja a todo tipo de cosas, también no solamente este polvo de colores, pero tiene que ver todo con este tema de las raíces del hinduismo, tiene que ver con aquello, ¿no es cierto? Esta celebración, todo tiene toda una historia ahí por detrás con respecto a esa mítica, ¿no es cierto?, de esta religión, pero más allá de aquello, por supuesto que independiente de qué religión tenga cada persona, por supuesto que es una celebración que debido a su vestosidad, hacia los colores también, atrae muchas personas del mundo, no importa si son hindúes o de algún otro tipo de religión. Absolutamente, miren los colores ahí, lo estamos viendo. Sí. Oye, súper noticioso esta jornada. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y nos reencontramos como cada lunes en Aquí se debate. Puros senadores del oficialismo, de la oposición, debatiendo sobre esta nueva mesa del Senado que implica el caso Hermosilla, también va a estar en el centro de la discusión, cómo se van afectando las confianzas con lo que se ha revelado de filtraciones de investigaciones desde el exdirector de la Policía de Investigaciones hasta el abogado Hermosilla, y desde ahí, bueno, hasta ahora tenemos constancia, según reveló Ciber Chile, de un caso que habría sido reenviado a Andrés Chadwick, que ya no era ministro del Interior, pero cercano, evidentemente primo del expresidente Sebastián Piñera. En fin, hay muchísimo que conversar, temas relevantes entonces en la agenda, cómo se reconfigura el panorama político, cómo se afectan las confianzas también con la influencia de Hermosilla en nombramientos del Poder Judicial. Eso y más en Aquí se debate, y luego última mirada con Fernando Pausa. Lunes 25 de marzo, así tuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.